La propuesta de Vygotsky, la psicología sociohistórica. El objetivo, el objetivo de la propuesta de Vygotsky fue construir un proyecto psicológico que logre analizar los problemas de aplicación práctica del hombre después de la revolución socialista en Rusia, proponiendo un estudio sociogenético del ser humano en base a condiciones biológicas y neurológicas. Este análisis de la propuesta está dividido en tres grandes partes, empezando por la primera, que es el contexto en el que nace el proyecto de Vygotsky. En 1917, Rusia se encontraba en un estado lamentable. Uno de sus principales problemas era la educación, presentando un analfabetismo del 70%, por lo que su objetivo mayor era construir una nueva sociedad, por ende una nueva ciencia, bajo la tutela de la teoría marxista, pero los desafíos que se presentaban eran grandes, ya que no existía unidad entre los marxistas rusos sobre la interpretación del materialismo, dividiéndoles en dos corrientes: la mecanicista, que indica que la ciencia es autosuficiente y descubre sus propias leyes por medio de la investigación, y la dialéctica, que defiende un principio explicativo abierto y no determinista, indicando que los acontecimientos son dependientes de la acción humana. Es decir, que si la conciencia es una característica humana, es la que posibilitará la disposición para la construcción de los acontecimientos. Otro factor importante fue la subida al poder de Stanley, quien interfirió en el área educativa, imponiendo un currículo cerrado, suprimiendo proyectos dados. También emitió un decreto que proscribía a la psicología. Publicaciones dejaron de editarse, cursos e institutos cerrados, y muchos psicólogos, incluidos Vygotsky, que ya había fallecido, formaron parte de la lista negra que prohibía en todo el territorio sus obras. Segundo, la fundamentación teórica de su propuesta. Aquí revisaremos los objetivos de su teoría, que están divididos en 7. Primero, el hombre es un ser histórico, social, histórico, cultural. Esto quiere decir que es modelado por la cultura que él mismo crea. Entonces, el individuo está determinado por las interacciones sociales, por la interacción con el otro, por medio del lenguaje, y así es determinado y determinante con los demás. Segundo, la actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales. El desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos cualitativos que ocurren en tres momentos: filogénesis, que es el origen de la especie; a la sociogénesis, que es el origen de la sociedad; de la sociogénesis a la ontogénesis, que es el origen del hombre; y de la ontogénesis para la microgénesis, que es el origen del individuo. Por lo tanto, el desarrollo mental es un proceso sociogenético. Cuarto, la actividad cerebral superior no es una actividad nerviosa o neuronal, sino una actividad que interioriza significados sociales que están derivados de las actividades culturales y mediados por signos. La actividad cerebral está siempre mediada por instrumentos y signos. Quinto, el lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Este puede ser oral, gestual, escrito, artístico, musical, matemático, etc. Sexto, el proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es histórico, y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, la memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de problemas y el comportamiento asumen diferentes formas de acuerdo con el contexto histórico de la cultura. Séptimo, la cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neurofísicos que constituyen parte de las actividades fisiológicas del cerebro, las cuales permiten la formación y el desarrollo de procesos mentales superiores. Vygotsky compartía la concepción marxista, la cual nos dice que lo esencialmente humano está constituido por las relaciones sociales, negándose incluso a profundizar en las funciones mentales superiores del cerebro. Formula su teoría
aclarando que los cognitivistas y los naturalistas tampoco explican científicamente los procesos mentales superiores, ya que los cognitivistas los consideran como fenómenos del espíritu, siendo imposible justificar su explicación, llegando incluso a ser arbitraria y especulativa, mientras que los naturalistas limitaban su estudio a los procesos psicológicos simples como las sensaciones o comportamientos observables, y en cuanto a las funciones complejas, las fraccionaban o adoptaban un dualismo que dejaba espacio para la especulación. 3. Psicología sociohistórica. La teoría de Vygotsky, llamado histórico-cultural o sociocultural como la conocemos todos, tiene como objeto de estudio la conciencia, tomando como punto de partida las funciones psicológicas, clasificándolas en elementales y superiores. Parte de la concepción de que todo organismo es activo. Se encuentra en continua interacción entre las condiciones sociales que son mutables y la base biológica del comportamiento humano, observando que en el punto de partida están las estructuras orgánicas elementales, determinantes para la maduración. A partir de ellas se forman nuevas, cada vez más complejas, dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales. El proceso de desarrollo sigue su origen en dos líneas diferentes: un proceso elemental de base biológica y un proceso superior de origen sociocultural. Por lo tanto, las funciones psicológicas elementales son de origen biológico, están presentes en los niños y en los animales, caracterizadas por las acciones involuntarias o reflejas, es decir, las reacciones inmediatas, con control del ambiente externo, y las funciones psicológicas superiores son de origen social, presentes solamente en el hombre, con la intencionalidad de las acciones, resultan de la interacción entre factores biológicos, es decir, funciones psicológicas elementales, y culturales, que evolucionaron en el transcurrir de la historia humana. Vygotsky considera que las funciones psíquicas son de origen sociocultural, ya que resultaron de la interacción del individuo en su contexto social y cultural. A pesar de que tenga su origen en la vida sociocultural, solo son posibles porque existen actividades cerebrales. En efecto, estas funciones cerebrales no tienen su origen en el cerebro, aunque no existen sin él, pues se sirven de las funciones elementales que están conectadas a los procesos cerebrales. Es necesario recordar algunos aspectos sobre el cerebro. Por ejemplo, el cerebro no es un mero soporte de las funciones psicológicas superiores, sino es parte de su constitución. Segundo, el surgimiento de las funciones superiores no elimina las elementales. Lo que sí ocurre es la superación de las elementales por las superiores sin dejar de existir las elementales. Tercero, Vygotsky considera que el modo de funcionamiento del cerebro se amolda a lo largo de la historia de la especie, que es la base filogénica, y del desarrollo individual, que es la base ontogénica, como producto de la interacción con el medio físico-social, que ya es la base sociogénica. El desarrollo mental está enmarcado por la interiorización de las funciones psicológicas, que no es únicamente la transferencia de una actividad externa para un plan interno, pero es el proceso en el cual ese interno es formado. Quinto, la interiorización no sigue un curso único, universal e independiente del desarrollo cultural. Lo que interiorizamos son los modos históricos y culturalmente organizados de operar con las informaciones del medio. Luego tenemos el lenguaje. Vygotsky considera que la adquisición del lenguaje es el momento más significativo en el desarrollo cognitivo. Es un salto de calidad en las funciones superiores, sirviendo incluso como instrumento psicológico para la regulación del comportamiento, pudiendo así formarse nuevas memorias y nuevas formas de comportamiento. El lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, siendo la mediación uno de los conceptos fundamentales en la psicología sociohistórica. Por la mediación, el individuo se relaciona con el ambiente, pues como sujeto del conocimiento no tiene acceso directo a los objetos, sino solo a los sistemas simbólicos que representan la realidad. El lenguaje ha originado tres grandes cambios. El primero, permite entrar en contacto con objetos externos no presentes. Segundo, permite abstraer y analizar y generalizar características de los objetos, situaciones y eventos. Tercero,
Está relacionado con la función comunicativa, la preservación, transmisión y asimilación de informaciones y experiencias acumuladas por la humanidad a lo largo de la historia. El aprendizaje también es otro punto analizado de gran importancia por su teoría. Nos dice que el aprendizaje es un proceso fundamental en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores para que el individuo desarrolle su plenitud. Dependerá del aprendizaje que esté determinado por un grupo cultural y por las interacciones entre sus miembros. Los procesos de aprendizaje y de desarrollo tienen influencias mutuas, generando condiciones en las que a mayor aprendizaje, mayor desarrollo y viceversa. Vygotsky considera la existencia de dos niveles de desarrollo, uno que corresponde a todo lo que el niño puede realizar solo y el otro a las capacidades que están construyéndose, es decir, a todo lo que el niño puede hacer con la ayuda de una persona que sabe más. Entre estos dos niveles hay una zona de transición en la cual la enseñanza debe actuar, pues es la interacción con otras personas que serán las actividades de su desarrollo. Estos procesos serán interiorizados y formarán parte del primer nivel de desarrollo, convirtiéndose así en un aprendizaje y abriendo espacio para las nuevas posibilidades. Gracias.